Anteriormente en Annabel Chip, pues esto es lo que vamos a utilizar como punto de partida para inspirarnos. Como veis, es un tejido en forma de red y que cuando se estira forma un dibujo de rombos. Lo único que vamos a tener que hacer es clavarlo para hacer los cortes. Además, los hará todos del mismo tamaño. Y ahora la conclusión. Esta es la pieza que había dibujado cuando me propuse crear algo inspirado en el tejido de red. Y estos son los 3 modelos que vamos a aprender a hacer hoy. Voy a seguir usando los 2 colores que elegí para el vídeo anterior, el verde anís y el azul caribe de la gama No. 1 de Cerny. Comenzamos haciendo una lámina de color azul en la posición número 5 de la máquina de pasta y la bruñimos suavemente para que cuando hagamos los cortes con la cuchilla ni se mueva ni se levante del papel. La primera pieza que vamos a hacer es el modelo 1 del vídeo anterior, aquella en la que la separación horizontal entre cortes era el ancho de la cuchilla y en la que la siguiente fila comenzaba verticalmente donde finalizaba la anterior. ¿Os acordáis del trabalenguas del vídeo anterior, verdad? Con el cortador que vayamos a usar para dar forma a la pieza, comprobamos que tenemos suficiente superficie cortada. Cuando hayamos comprobado que efectivamente hay suficiente y solo entonces cortamos las partes superior e inferior de la lámina. Recordad que hacemos estos cortes para poder estirar de manera homogénea la lámina. Con el verde anís hemos hecho una lámina en la posición número 6 de la máquina de pasta y lo que vamos a hacer es colocar encima la lámina que hemos cortado. Vamos a ir colocándola de manera gradual, sobre todo para poder abrir los huecos por igual y que no haya zonas más cerradas frente a otras mucho más abiertas. Una vez tengamos bien colocada la lámina, vamos a bruñir muy suavemente para que las 2 capas se adhieran entre ellas. El siguiente paso será poner una lámina de color verde en el lugar donde termina la lámina azul. Pero primero vamos a cortar los extremos de esta lámina azul para asegurarnos de que son completamente rectos. Como tenemos la lámina verde debajo de la azul, tenemos que cortar con mucho cuidado. No queremos cortar la verde. Ahora sí que podemos colocar la lámina verde a continuación de la azul. Recordad que tendremos que bruñir la unión muy bien.
Situamos el cortador en la posición que más nos guste y con una cuchilla cortamos el exceso dejando un pequeño margen. El siguiente paso que vamos a dar es abombar la lámina usando el cortador. Yo prefiero hacerlo por la parte de atrás. Y aquí os voy a dar un truco. Si os ponéis una gota de Magic Mix en el dedo, este se deslizará mejor por la arcilla y podréis abombar la pieza con mejor resultado y menor esfuerzo. También podríais usar un poco de arcilla líquida. Voy a hacer una lámina en la posición número 3 de la máquina de pasta con el color verde y la colocaré sobre un cristal o superficie que pueda llevar al horno. Situamos la cuenta sobre la lámina y presionamos el cortador para que, a la vez que se pegan las dos partes, cortemos la forma. Retiramos las partes que sobran y horneamos. Mientras tenía la otra pieza en el horno, se me ocurrió que, con la misma forma y el segundo patrón que hice en el vídeo anterior, iba a hacer otra pieza. Pero esta vez, en vez de trabajar con la lámina superior de un solo color, le pondría un degradado. Cortamos toda la lámina de manera que las líneas horizontales que forman el degradado coincidan con las filas de cortes y repetimos todo el proceso que hemos hecho con la pieza anterior. Lo pongo aquí acelerado para que nos sirva para fijar conceptos. Y sí, mientras las dos piezas que formarán los pendientes estaban en el horno, se me ocurrió otra variación más. Estos tiempos de espera con todo el material encima de la mesa siempre inspiran. Hay que aprovecharlos. Hice un degradado desde blanco opaco hasta el color que salía de mezclar todos los restos que había por aquí encima. Y ahora pasamos a cortar como hemos hecho en el modelo 2 del vídeo anterior. En el caso de estos pendientes vamos a dejar la lámina cortada sin parte trasera ni volumen. Vamos a colocar la lámina directamente sobre el cristal que llevaremos al horno.
Cuando tengamos toda la lámina recortada sobre el cristal, la cortamos a lo largo y por la mitad. Cada una de las partes será un pendiente. Después llevamos al horno. Ahora vamos con el montaje de las tres piezas. Lo primero que haremos es lijar, pero si lijamos toda esta parte de aquí, los residuos de la lija se van a quedar dentro y la pieza se va a ver sucia y mal trabajada. Entonces, solo lijaremos esta parte superior. Además, al dejar la parte con textura con un acabado mate y la lisa con uno brillante, la pieza se va a equilibrar visualmente muchísimo más. Por el contrario, esta pieza no la lijaremos en absoluto. Si quisiéramos darle un acabado brillante, yo optaría por un barniz o por una resina puesta con muchísimo cuidado sobre la rejilla. Una vez dado el acabado a las piezas, las montamos. Tanto para los pendientes como para el colgante, he optado por poner una anilla grande de la que colgar tanto el cordón como los ganchos del pendiente. Situamos la anilla debajo de la pieza en la posición en la que estará y con el lápiz marcamos el lugar donde irán los agujeros. Ahora tenemos que taladrar los agujeros, pero como tenemos una anilla muy gruesa, vamos a hacerlos taladrando con brocas cada vez más grandes. Cuando hagamos los agujeros, tenemos que inclinar el taladro para que forme un ángulo similar al que forma la curvatura de la anilla. Colocamos la anilla, que entra sin problemas gracias a haber taladrado con el ángulo que elegimos. Colocamos el gancho, cerramos y escondemos la unión de la anilla dentro del pendiente. Para montar el colgante haremos lo mismo, pero usaremos también una anilla más pequeña para unir el cordón a la anilla grande. Y para los terceros pendientes, solo vamos a pegar un dormilón en la parte trasera. Y aquí tenemos las tres piezas montadas. Como veis, sobre un mismo punto de partida hemos hecho tres piezas que tienen en común el concepto, pero que presentan bastantes diferencias. Y antes de despedirme, solo me queda recordaros que en mi tienda de Etsy tenéis mis tutoriales de polimeralia con un 25% de descuento. La dirección de la tienda está en la descripción del vídeo. Y ahora sí que hemos llegado al final. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo, si te ha gustado da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y como siempre, muchas gracias por verme.